noches, qué gusto poder compartir con ustedes en este Día del Niño. Un saludo para todos ustedes, para todos los pequeños de la casa. Estamos preparados para tratar precisamente, ese es uno de los temas, la niñez. Julio, buenas noches. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Va a ser uno de los temas de análisis. Sí. Primero, qué gusto saludarte en este inicio de semana, en este inicio de mes además. Y a usted también muchísimas gracias y a todos los niños felicidades en su día. Bueno, hablábamos entonces de la niñez, es uno de los temas que vamos a tratar, diferentes aristas que estaremos tratando, así que usted por favor acompáñenos en esta hora de análisis y noticias en A la Medida. Comenzamos con los titulares. Excelente. ¿Debería asistir Telma Aldana a la citación de la Comisión Fiscalizadora? En minutos responderemos a esta pregunta, mientras los diputados siguen investigando la compra del edificio del Ministerio Público. ¿Deberíamos celebrar el Día del Niño? Las frías estadísticas muestran un panorama nada alentador para la niñez en Guatemala. Exploramos la situación de los más pequeños en el país. Familias marcadas por la tragedia. La conmemoración de la tragedia de El Cambray nos muestra la vulnerabilidad y el alto riesgo que se vive en Guatemala en el tema de desastres naturales. Más de 3 millones de hogares visitados. Autoridades confirmaron que se cumplió un 96% de cobertura en el Censo de Población y Vivienda. Inició juicio por crímenes cometidos en la comunidad Las Dos R's. Un exintegrante del ejército es acusado de llevarse a un niño de 5 años, entre otros delitos. Devastación en Indonesia. Varios terremotos y un tsunami dejaron miles de muertos, mientras aún continúan con la búsqueda de sobrevivientes en condiciones difíciles. Iniciemos con el primer tema. ¿Cómo avanza el trabajo de la Comisión Específica del Congreso de la República que ve el tema de la compra del edificio del Ministerio Público? Pues bueno, en esta ocasión han citado a la ex fiscal general del MP, Telma Aldana, para que de esta forma rinda una justificación e informe de esta compra. El presidente de la Comisión del Legislativo que fiscaliza la compra del edificio del Ministerio Público en la Zona 5 citó públicamente a la exfiscal Telma Aldana para este viernes en horas de la mañana. Se giraron varias citaciones a la exfiscal del Ministerio Público, la doctora Telma Aldana. Lamentablemente, en las direcciones que pudieron ser, en donde pudo haber ser habida, en las garitas de seguridad no dejaron el ingreso de las personas del Congreso que iban a dejar las citaciones, aduciendo algunas que la ex señora fiscal no reside en el lugar. Sin embargo, estas direcciones fueron localizadas tanto por medio del Ministerio Público como en lugares, propiedades de la ex fiscal. En tal virtud, ahí fue citada. En tal razón, se les cita públicamente, ¿verdad? No obstante de que seguiremos con la fiscalización de ver en dónde puede ser habida, pero se le cita públicamente para que se presente a esta comisión el día viernes próximo a las 10 de la mañana. En virtud de que no fue permitido el ingreso del personal para que fuera citada y aduciendo de que ella no reside en este lugar. En algún lugar de Guatemala se encuentra. Ella ingresó al país la semana pasada. Sabemos que fue en un vuelo en un lugar de primera clase y que se encuentra en el país. En tal virtud se le hace pública la citación a la licenciada Telma Aldana para que se presente a esta comisión, haciéndole la salvedad que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso debe de comparecer. Aunado a eso, de conformidad con las responsabilidades civiles y penales que le confiere al Congreso de la República la Constitución Política de la República. Esto quiere decir que todo empleado y funcionario público tiene responsabilidades civiles y penales pendientes por haber manejado recursos del Estado.
Y ante el cuestionamiento de si debe asistir la exfiscal Thelma Aldana a esta citación, creo que la respuesta más obvia debería de ser sí. Todo funcionario tiene la responsabilidad de sus acciones durante 20 años. Escuche usted bien, lo adecuado sería que se presentara ante la comisión para poder esclarecer muchas de las situaciones, digamos, el por qué se escogió ese edificio, el porqué de la ubicación y cuál es la explicación no solo en torno al precio, sino que en las condiciones en las cuales el edificio fue comprado, que hacen al día de hoy que se han invertido 35 millones de quetzales, Sandy, y que todavía no se pueda ocupar. Sea como sea, llama la atención varias cosas. El hecho de que se hayan llevado las notificaciones a las direcciones registradas de la exfiscal general, la doctora Thelma Aldana, pero que no se haya podido notificar porque ya no vive o ya les dijeron a los notificadores que no estaba residiendo en esos lugares. Entonces ahora el presidente de esta comisión del Congreso, el diputado Juan Ramón Poncelau, lo hizo de manera pública. Pero mira, yo te digo algo, ¿qué dice la ley respecto a las citaciones? Sí tiene que haber un escrito donde la persona tiene que ver la notificación y todo esto, ¿o dice que se puede hacer por vía pública, por citación pública? Ahí habría un vacío legal en este instante, fíjate, Sandy, porque toda citación y notificación hasta donde se tiene en este momento conocido, es cierto que hemos evolucionado. Antes tenían que ser aquellas citaciones en las cuales si no era por escrito y tú firmabas, no te dabas por citado ni por aludido. Conforme han ido avanzando los tiempos, estas citaciones, el organismo judicial, por ejemplo, que es un ente que cita mucho, lo puede hacer, igual el Ministerio Público, por correo electrónico, han utilizado el WhatsApp y llamada telefónica. Sin embargo, en esta ocasión ni siquiera una de esas situaciones está dando, sino que se hizo un llamado público, ¿verdad? Que obviamente, pues si no lo ve la exfiscal general Thelma Aldana, se supone que alguien conocido lo puede hacer, pero sí hay un vacío legal ahí en cuanto a, ¿será esa la forma de darte por notificado o notificada que te cuenten? Mira, Sandy, fíjate que en tal lado vi que el viernes tienes que ir ante tales personas. Esa es la situación al día de hoy. Exactamente. Julio, siempre me gusta que hablemos del tema legal porque Correcto. Obviamente es lo que ampara cualquier acción. Por ejemplo, ¿qué dice la ley respecto a las citaciones de funcionarios? ¿Cuántos llamados puede tener una persona para poder llegar y que no lo conduzcan por medio de la policía? Sí, que se le certifique lo conducente por no presentarse. Partamos de una base, es decir, los diputados obviamente no son un órgano jurisdiccional, no son un juez, pero sí la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de las funciones del Congreso de la República, entre otras, porque son muchísimas las funciones, les da la de poder fiscalizar toda la administración pública. Entonces, sí pueden hacer esta función, porque hay duda hasta en eso, sí lo pueden realizar. Sin embargo, cuando no te pueden notificar, digamos, si fuese un tribunal, lo hacen a través de los estrados del tribunal. ¿Qué es eso? Es decir, se te pone un aviso dentro de las carteleras, por ejemplo, de la torre de tribunales, ¿verdad? Para que te des por aludido, pero este tampoco es el caso. Entonces creo que el llamado público es la forma que le quedó en este momento a la comisión. Pueden llegar a hacerlo hasta un par de veces antes de tal vez ellos tomar alguna otra disposición. Lo más sano para evitar cualquier suspicacia o cualquier situación que ellos puedan certificarlo conducente por otras vías, y me refiero por la vía tanto civil como penal, sería presentarse. Si me permites, compartamos otra información para irle dando más sustento a este análisis y que usted ahí en casita también pueda verlo y nos ayude. La Contraloría General de Cuentas se ha sabido a través de esta comisión que no entregó información porque adujo que esta está bajo reserva. Es probable que no se presente la exfiscal general, doctora Thelma Aldana, ante la comisión bajo este mismo argumento. Es que eso también hay que comentarlo. Vamos a ver, Sandy, ¿qué pasó? Fíjate que esta comisión ya citó la semana anterior al Contralor General de la Nación, al licenciado Mencos, y él sí se presentó, pero dijo que no podía aportar nada nuevo en torno a esto, porque el juzgado que está conociendo también esto ya es una causa penal, ¿verdad? Es porque si no sería una omisión de denuncia. El juzgado que conoce en lo ordinario esta causa lo mantuvo lo declaró bajo reserva, es decir, que no se puede hacer pública la información. Entonces, ¿de qué sirve que siga funcionando la comisión específica del Congreso, que sigan ellos investigando si el caso está bajo reserva y que se van a encontrar con este tipo de problemas, que no pueden dar información porque los ampara el tema de la reserva del caso?
caso. Son dos instancias distintas, pero que sí chocan en algún momento entre ellas. ¿Por qué? Porque una ya es una demanda precisamente en tribunales, una cuestión judicializada, y la otra es propia del quehacer del Congreso de la República. No deberían de intervenir una con otra. Es más, probablemente podría servir de soporte para la investigación en un proceso penal, administrativo o civil, esto que esté encontrando la Comisión del Congreso de la República. Pero es ahí donde nosotros vemos que esa separación de poderes y ese sistema de pesos y contrapesos todavía requiere afinarse más en Guatemala, porque tú lo dijiste claramente, la reserva que puso el juzgado hace que ahora sea una excusa no presentarse o no dar ninguna declaración, como lo hizo el Contralor Mencos. ¿Era recomendable o era conveniente que se declarara bajo reserva, Julio, por ser un caso que obviamente tendría que ser del dominio público? Tú lo has dicho, Sandy, y la respuesta es no. Yo creo que este caso, al final de cuentas, con el interés que ha desatado dentro de la sociedad guatemalteca, pero por sobre todo, porque la ley penal es pública y sí se declara bajo reserva única y exclusivamente aquellos casos que son de delitos contra el honor, por ejemplo, una violación, ¿verdad? Sobre todo cuando es a menores de edad, que no se tiene que estar dando a conocer esto a todo el mundo, sino que solo a los interesados, allí sí. Pero esto significa probablemente, ¿no? Porque así se está manejando la malversación de 35 millones de quetzales, que son tuyos, que son suyos, que son míos, que son de todos. Nos interesa a todos. Además está la ley de libre acceso a la información pública, que entre otras cosas es parte de los derechos humanos, ¿no? El derecho humano a la información, pero también en ocasiones a la privacidad. En este caso es a la información específicamente. Por supuesto, y es una ley de carácter constitucional. Correcto. Y mira, te pregunto, ¿qué requisitos son los que se pueden considerar o lo que el juez considera para declararlo bajo reserva, para ver si cumple entonces con esos requisitos básicos? Lamentablemente, Sandy, el primer requisito debería ser que no afecte a una persona específicamente en cuanto a su honor, su pundonor y todo esto. Pero esto no aplica en este caso. Por eso, al final de cuentas, como queda abierto a la discrecionalidad y la sana crítica razonada y todo eso, forma de pensar de cada uno de los jueces, es donde se presentan estas cosas. Yo creo que la reserva que dio el juzgado en su momento a este caso, en este instante, le está haciendo un daño. Y la más perjudicada en este momento también puede ser la misma exfiscal general Telma Aldana, porque yo creo que a ella es a la que más le interesaría aclarar esta situación, ya que recordemos una cosa, y con esto prácticamente concluyo, Sandy, tal y como lo dije, no solo para Telma Aldana, para cualquier funcionario público, a partir del momento en que dejas el cargo, son 20 años de responsabilidad administrativa, civil y penal. Entonces hay que aclararlo. Así es un análisis basado en ley que nos hace Julio Talamonte. Gracias, Julio, por esa información, para que usted entonces conozca los diferentes puntos de este tema y de esta manera pueda formar su opinión basados en ley. Con esta información nos vamos a una pausa, regresamos con otro tema, hablamos de la infancia en Guatemala. Hablaremos de la infancia, somos a la medida. Bueno, hoy se conmemora el Día del Niño y según lo dio a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos, Guatemala logró avances significativos para erradicar el trabajo infantil. Es por ello que se encuentra entre los 17 países con mejores resultados. Pero, ¿será entonces que otros retos relacionados con la niñez en Guatemala también se han superado? Conozcamos la siguiente información. El informe Hallazgos sobre las peores formas de trabajo infantil 2017, que evalúa a 137 países, detalla los esfuerzos de Guatemala por erradicar el trabajo infantil. Mediante las acciones, ¿verdad?, que genera la Comisión Nacional a través de las diferentes entidades que funcionan, pues también hemos tenido la buena noticia hace algunos días que hemos sido reconocidos por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos como uno de los 17 países dentro de 132 países evaluados con avances significativos para la lucha contra el trabajo infantil, ¿verdad? Entonces creemos que eso es algo muy valioso, ¿verdad?, que se le ha reconocido a Guatemala, las diferentes acciones que se suman desde los diferentes sectores involucrados, hemos logrado con eso, ¿verdad?, ser reconocidos dentro de estos 17 países de 132 evaluados. Nos indica que hay aproximadamente 790,000 niños ocupados
¿verdad? Se ha tenido una reducción también en los últimos años, que podemos hacer la comparación desde lo que nos refleja en COVID del 2011 al 2014, se muestra una disminución de 60.000 aproximadamente, ¿verdad?, de niños y niñas que han ya podido salir del trabajo infantil. Sin embargo, la cifra aún es, sabemos que todavía se mantiene, ¿verdad?, esa cantidad de niños ocupados, y por eso es que es tan importante seguir sumando esfuerzos. La mayor parte de menores que laboran se encuentran en el sector agrícola, industrial, de construcción, comercio, entre otros. Con el fin de resolver diversos problemas que siguen afectando a la niñez, representantes de UNICEF recomendaron a parlamentarios tomar en cuenta la Ley Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia. Sí, nosotros creemos que la propuesta de ley que actualmente está en el Congreso realmente es una gran oportunidad para construir ese sistema integral de protección. ¿Y a qué nos referimos con un sistema integral? Pues un sistema que, por un lado, actúe para apoyar, ayudar a aquellas niñas y niños que han sufrido de abusos, que han sufrido de violencia, de violaciones, pero que también ponga los medios para prevenir. Y también un sistema que no solamente esté concentrado en la capital o en las capitales departamentales, sino que realmente llegue a todos los municipios. UNICEF resalta que hay esfuerzos para combatir los problemas que afectan a la niñez, pero es necesario fortalecer las estrategias de apoyo. Miren, esta generación actual es la generación más grande de toda la historia de Guatemala. Los que son ahora niños y adolescentes va a ser el número más grande que va a haber nunca en una generación en Guatemala. Y eso significa que es una oportunidad tremenda de transformar el país, de proveer, de crear una nueva generación, una nueva cohorte de niñas y niños que tengan todo su potencial. Por ejemplo, hoy en día sabemos que alrededor de la mitad de los niños no tienen un crecimiento adecuado, sufren de desnutrición crónica. Y más allá de todo esto, en la primera infancia sabemos que es el periodo más crucial, más crítico para el desarrollo del ser humano en toda su vida. Entonces tenemos esa gran primera ventana de oportunidad de los primeros 3-4 años de vida. Una situación que ha afectado a la niñez es la violencia, y aunque en muchas ocasiones esta no se denuncia, el Ministerio Público contabiliza entre 15 a 20 denuncias diarias por este vejamen. En cuanto al ingreso de denuncias a esta fiscalía, pues aproximadamente a diario pues se están recibiendo una cantidad de unas 5 denuncias por delitos de tipo sexual, y para delitos de maltrato pues hay un aproximado entre de unas 15 a 21 denuncias diarias. ¿El promedio acumulado cuánto podríamos llevar al año, licenciado? Son casi 4.000, aproximadamente 4.000 denuncias. ¿Estas relacionadas a maltrato? Ahí es de todas, porque hay de maltrato, delitos de índole sexual, y también hay niñez desaparecida. Fiscales señalan que la agresión contra un menor es castigado por la ley. Si fue el padre que estaba educando, se le pasó un poco la mano, pues se hace la investigación, pero trata también de buscarle una medida que sea acorde, ¿verdad? Porque de todas maneras los padres son los que llevan el sustento al hogar, pero tampoco puede quedarse así, ¿verdad? Que el padre pueda pegarle como quiera a un niño. Sin embargo, sí se busca una medida como enviarlo a escuelas de padres, alguna asistencia psicológica, tanto a los niños como también a los padres, para que ya no vuelva a ocurrir el maltrato. Por aparte, el ente investigador da a conocer diversas recomendaciones a los padres de familia, pues más de 10.000 menores están expuestos a 63 agresores sexuales previamente identificados por el RENAS. Lo que nosotros tenemos siempre el mensaje es de que estas personas son las personas que están condenadas, cumplieron su condena y salieron libres. Y eso no excluye gente de que ahorita está pasando por algún proceso penal de esta naturaleza, o gente que está siendo investigada, o gente que ni siquiera se denuncia. No quiere decir que solo estos 63 sean agresores sexuales que están trabajando con menores de edad. Estos solo son condenados, que por ley no pueden trabajar con niños, ¿verdad?
porque la ley manifiesta que se acaba, ¿verdad?, su presunción de inocencia hasta la condena, que es lo que ahorita estamos haciendo, restringiendo los derechos hasta la condena. No obstante, siempre están habiendo agresores sexuales que están trabajando con niños, ¿verdad? Dentro de las profesiones que registran una mayor cantidad de certificados RENASS se encuentran maestros, religiosos, transportistas, entre otros. Definitivamente han habido avances para mejorar la condición de la niñez, pero también hay situaciones que deben aún mejorar. En el 2016 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 26.556 casos de diversos tipos de desnutrición en menores de 1 año de edad. Sobre la niñez, el Ministerio de Salud también encontró en ese mismo año 2016 al menos 50.000 casos de niños afectados por desnutrición. La desnutrición crónica, además, afecta más a las niñas que a los niños varones de entre 1 y 5 años, principalmente en áreas como Varillas, Huehuetenango, San Juan, Zacatepeque, San Pedro, Soloma, Huehuetenango, o en la misma ciudad de Guatemala y en el municipio de La Democracia, Huehuetenango. Quiere decir, Sandy, que aunque han habido avances en pro de la niñez, aún hay mucho por trabajar y mucho por hacer en nuestro país. Definitivamente. Mira, algo que deben gozar todos los niños es la protección, sobre todo derechos que los fundamentan y que los amparan, como la vida, la salud, la educación, la recreación. Vemos derechos vulnerados en nuestro país. Totalmente, Sandy, porque cuántas veces vemos cuando paramos en cualquier semáforo a un montón de niños, de jóvenes y adolescentes que tendrían el derecho, como tú dices, a la educación y que sin embargo están siendo obligados y explotados de alguna manera en una de las distintas formas de trata de personas que afecta a la niñez específicamente a trabajar a esa corta edad. ¿Qué está fallando en nuestro país, Julio, por lo cual no se les puede garantizar algo o algunos derechos básicos a nuestra niñez? Bueno, son varias cosas, Andy. Primero está fallando en sí el núcleo de la familia como tal. A ver, muchas veces se traen muchos hijos al mundo no teniendo las condiciones para tener tantos en primer lugar. Luego también la irresponsabilidad de algunos padres, me refiero a padres y madres a los cuales en muchas ocasiones inclusive dejan a los niños abandonados a su suerte o permiten que otras terceras personas vengan y los exploten a cambio de dádivas. Hay casos, aquí en Guatemala se dio hace aproximadamente 4 años el caso de una madre, fíjate tú, que en el municipio de Zacapa alquilaba a su niña de 8 años para favores sexuales de hombres mayores de edad. Entonces, ante esa situación realmente es mucho todavía lo que falta de concientizar en esa situación, primero a las familias, sobre todo que hay muchas madres que son jóvenes, hay muchas niñas teniendo niños. Y eso también hay que tener mucho cuidado con ello. Y luego está la otra falta, ¿no? La falta de oportunidad, la falta de trabajo, la falta de muchas condiciones que hagan que un niño pueda tener a padres que tengan un buen ingreso y para desarrollarlos de una buena manera. Y es que también ahí vemos entonces cómo esta debilidad puede afectar de estos niños. Y eso es lo que me preocupa a mí, Julio, porque se dice entonces, un niño es el futuro de un país. ¿Qué futuro estamos dejando? ¿Qué futuro le estamos dejando? Afortunadamente ahora ya hemos mejorado mucho. Te pongo, antes de pasar otra información siempre en este tema, fíjate que en un determinado momento, yo estoy hablando de unos 8 o 10 años atrás, Guatemala llegó a ser el 4º país a nivel mundial en trata de personas, de niños, bajo la forma de adopciones que eran legales, pero realmente ilegales. Era un negocio y un comercio tremendo. Esto vino a cambiar, ¿verdad? Y afortunadamente se ha controlado, pero sí ha habido muchísima situación terrible. ¿Quieres ver más información del tema de los niños? Junto con producción de A la Medida, allá en casita vamos a compartir con ustedes lo siguiente. La UNICEF, que es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de ver el tema de menores en todo el mundo, dice que hay 850,000 menores de edad en labores remuneradas. Bueno, por lo menos los que ellos han logrado identificar, porque puede ser que la cifra sea aún mayor. 1.321 embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años. Por Dios, es que esto es dramático realmente. 1.409 casos de agresiones sexuales contra menores de edad para un promedio de 31 niños agredidos sexualmente día con día, lo cual pone los pelos de punta a cualquiera. 5 suicidios entre niñas y niños menores de 12 años. Esto es algo completamente fuera de lo común, correcto. Y 66
suicidios entre menores de edad de 12 a 17 años. Te lo pongo en una cifra más dramática. Estamos hablando en estas edades de al menos entre el 33 y el 36% de la población guatemalteca. Es decir, no solo son importantes los niños por el futuro, que tú bien lo dijiste, sino porque son la tercera parte de la población. Imagínate, realmente vemos todas estas vulnerabilidades, todos estos problemas, todos los retos que tiene nuestro país. A pesar entonces que se ha ido avanzando, todavía nos falta qué hacer. Y en este tema, imagínate, bien mencionaba entonces un estudio de ICEFI donde indicaba que a causa de algunos servicios públicos que se dan de protección social o que se deberían de dar, 3.7 millones de niños están en pobreza. Qué difícil. Es dramática esa cifra. Yo creo que es una buena cifra para quedarnos con ella y también concluir este tema con lo siguiente. Ya existe una política nacional de la juventud que está vigente hasta el año 2020, así que eso también es bueno. Por supuesto, está la legislación, entonces la ley Pina. La ley Pina. También, correcto, donde garantiza y donde da también esa protección que tenemos que tener. Y aparte de eso, para concluir, quiero dar esos datos de UNICEF que ha indicado. Guatemala tiene que aumentar su inversión hacia la niñez, porque dice, son 5 quetzales con 70 centavos los que al día invierte Guatemala, convirtiéndose en el país con una inversión más baja a nivel latinoamericana y a nivel centroamericana. Todavía Honduras y otros países nos ganan. ¿Y qué dicen ellos? Lo recomendable son 20 quetzales. Nos quedamos con esa conclusión. Nos vamos a una pausa, regresamos. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de esas tragedias que han enlutado a cientos de familias y que han marcado nuestro país. Por ejemplo, una de ellas fue la del volcán de fuego. A casi 4 meses de esta erupción, la más violenta del volcán de fuego en la historia, las autoridades informaron que 3.199 personas continúan en los albergues de transición. El director ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, Sergio Cabañas, presentó el informe de situación sobre lo acontecido en el volcán de fuego el pasado domingo 3 de junio, que dejó más de 3.000 albergados, 1 millón de personas damnificadas y 183 víctimas mortales. Tenemos 108 incidentes activos, 1.714.387 personas afectadas, 12.823 personas evacuadas. Tenemos todavía 27 personas heridas que resultaron heridas por el evento del volcán, 8.355 personas atendidas, 246 personas desaparecidas. Les quiero comentar, esta cantidad bajó debido a la identificación que hizo el INASIF el día viernes de 4 personas. Tenemos 11 albergues todavía activos, de los cuales está uno en Alotenango, estos ya están pasados a los Atus, y tenemos 10 en Escuintla, también uno de estos es donde están las personas ubicadas en los Atus. Tenemos 182 personas fallecidas y 5 centros de acopio todavía activos. Los avances que tenemos, hoy se inicia con 25 atus, los cuales van a ser habitados por 98 familias en el sector C. Esto paulatinamente hasta llegar a 40 atus que tiene este sector van a ser distribuidos en lo que es el resto de la semana. Ustedes miran la tabla de lo que tenemos de atus ya construidos, los que se pusieron como meta, que son 250 atus, de los cuales nos faltan construir 159 atus al momento. Gustavo Méndez, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, confirmó que se apresuran los trabajos de habilitación de los albergues de transición en la finca La Industria, departamento de Escuintla. El sector A y B ya se encuentra completamente operando con todos sus servicios, y el sector C, como bien lo indicaba el señor secretario, ya se encuentra en fase de traslado y el mismo ya cuenta con todos sus servicios. El resto de los sectores que ustedes pueden observar, el D, el F, el G, también ya se encuentran finalizados a la espera de poder complementar algunos servicios básicos. A partir del día de hoy vamos a tener reuniones y vamos a darle prioridad a finalizar y agilizar la entrega de estos sectores, en virtud que el señor presidente ordenó que lo más pronto posible se
terminara este proyecto para que las personas que se encuentran en los albergues colectivos puedan pasar a los albergues transitorios. En el transcurso de las semanas siguientes, se espera que finalice la entrega de los albergues de transición unifamiliares ubicados en la finca La Industria, los cuales servirán de vivienda temporal para los más de 3.000 damnificados. Cuando mencionamos a tragedias que han marcado, es imposible no mencionar el Cambrai 2. A pesar que el tiempo pasa, el dolor y esos recuerdos permanecen en los sobrevivientes. Más de 200 personas perdieron la vida justo hace 3 años. Colocando un altar cada año en la entrada de la zona cero, doña Sonia trata de mantener vivo el recuerdo de todos los vecinos que perdieron la vida tras el deslave de tierra que se produjo el 1 de octubre del 2015 en la colonia El Cambrai 2. Pues yo los recuerdo y en memoria de ellos pues yo levanto este altar, pues ya que incluso era la hora de que ellos estaban aquí. Había veces estaba lloviendo con el sol, ellos aquí pasaban el agua, el sol, era la hora de que ellos iban a estudiar. Pues el día de hoy ellos iban a celebrar el Día del Niño, ¿verdad? Entonces ellos aquí se la pasaban sin saber pues que era su último día de ellos, ¿verdad? Que iban a ir a celebrar el Día del Niño. Aunque han pasado ya 3 años de aquella trágica noche donde 300 familias se vieron afectadas, 253 personas fallecieron y 374 desaparecieron, todos los sobrevivientes lo recuerdan como si fuera ayer. Le puedo decir que entre más tiempo pasa, más es el dolor que se siente. Mi hijo era el deportista Cuayni Wilfrido Bonilla. Él tenía 18 años. Es muy duro y lastimosamente él esa noche acababa de salir, estaba en la calle. Estaba así afuera de la casa cuando ocurrió eso. Y bendito sea Dios, el resto de mi familia, pues mi esposo quedó con una pierna quebrada, pero bendito sea Dios, ya se ha recuperado bastante. Y que nos queda, ¿verdad?, que seguir luchando. Ahí sí que solo el de ahí arriba nos da la fuerza, nos ha dado la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Ahora toda mi familia, nosotros andábamos afuera porque andábamos, como le comento, estábamos haciendo una novena de una persona que estaba cumpliendo 1 año cabal ese día. Entonces nosotros salimos a rezar, pero salimos más tarde que otros días y se nos alargó tanto el tiempo que nos quedamos en el camino cuando pasó lo que pasó. ¿Familiares, doña Sonia, perdió usted ese día? Mis 8 hijos, mis 6 nietos, mis nueras, mi nuera y mi esposo, mi hermano, la familia de mi hermano y toda la familia de mi esposo. Como parte de la conmemoración, se llevó a cabo una misa donde se pidió por las personas que perdieron la vida y los que aún continúan luchando por esas pérdidas. Definitivamente familias marcadas por las tragedias. Según un informe del Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y la Recuperación, Guatemala está amenazada por varias situaciones y fenómenos, desbordamientos de ríos, entre otros, sismos, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra. Según esta organización también de Naciones Unidas, Guatemala es el 4º país con mayor vulnerabilidad al cambio climático en América. Ante esto, Guatemala sigue sin estar preparada para enfrentar algún desastre natural, al menos de una forma que sea bastante más pronta, rápida, eficiente y efectiva, Sandy. Es lo que está pasando. El panorama es desolador. Y es que vemos, Julio, que con las diferentes tragedias que han ocurrido, el Cambrai hace 3 años, sí, el volcán de fuego hace 4 meses aproximadamente, y tienen algo en común, en que las familias tienen que esperar bastante tiempo para poder iniciar y poder recuperarse luego de haber perdido todo, porque obviamente en Guatemala no se tiene el fondo de emergencia. Ahí está la situación, muy bien dicho, Sandy.
Es lamentable, ¿verdad?, que a pesar de saber esta vulnerabilidad natural ante la cual estamos expuestos como país y que por supuesto, aunque ese ya es otro tema, también hemos colaborado mucho para que ese cambio climático afecte de esa manera. Y se acelere. Y se acelere, como tú lo has dicho. Es increíble ver que cuando se presentan estas tragedias, tiene que ir el Poder Ejecutivo a pedir esos fondos extraordinarios al Congreso, y en lo que ellos se reúnen y se aprueban estos estados, a veces de emergencia, de calamidad o lo que sea, pasan horas y pasan días, y esos días son valiosos. Lo que se debería de tener, ya hay un sistema, ¿verdad? El sistema de Seconred, pero debería ser más rápido, más efectivo, más eficiente, y como tú bien lo dijiste, contar con los fondos pertinentes para actuar inmediatamente. Pero hay otra cosa, la solidaridad del guatemalteco siempre ha desbordado. Así es, pero imagínate, si sabemos entonces que vivimos en un país altamente vulnerable, ya lo ha mencionado incluso la Conred en repetidas ocasiones, viendo estas tragedias desde el punto de vista de los daños, de la recuperación de los sobrevivientes, hay que garantizarles entonces que puedan iniciar esa nueva fase y poderles ayudar en ese sentido. Pero bien mencionaban ellos, normalmente Guatemala es un país reactivo. Gastamos aproximadamente, digamos, 7 quetzales para poder reaccionar, mientras si pudiéramos prevenir, gastaríamos un quetzal. Imagínate tú la diferencia, poniéndolo en algunas cifras. ¿Cómo no prevenimos entonces? Eso, ahí está. Tú lo has dicho de manera perfecta, Sandy, te felicito. Seguimos siendo en todo tema. Recordemos que el tema de los desastres naturales, obviamente eso no se puede calcular y contemplar, pero es parte de uno de los 4 pilares de la seguridad en todo país. De la mitigación de riesgos y desastres. Muy bien. Entonces yo creo que, si bien es cierto, han habido avances, porque las personas del Cambrai, que ya pasó 3 años, a comparación de lo que sucedió este año, hace casi 4 meses en el volcán de fuego, bueno, una respuesta muchísimo más rápido ahora, llamémosle así, de parte de las autoridades oficiales para los afectados del volcán de fuego. Pero aún así, todavía no sigue siendo lo rápido y sobre todo lo que tú dijiste, lo preventivo que debería de ser. Por supuesto, mira, se ha indicado por parte de Conred también que en Guatemala existen 10,000 puntos de riesgo. Imagínate tú. ¿Cuál es el control que se tiene? ¿Cuál es la capacitación que se les da a los vecinos de decir, bueno, en qué momento es irregular, en qué momento hay peligro, escuchamos ciertos sonidos, qué tenemos que hacer? A veces no hay planes incluso. Así es, Sandy. Permites, junto con los televidentes de La Medida y nuestra producción, ver otra información en pantalla que va a ser muy útil para seguir con este análisis. El país con mayor índice de riesgo, el más vulnerable y el menos capaz de lidiar con los peligros resulta ser en nuestra área centroamericana y muy destacado en Latinoamérica, Guatemala. Guatemala, Haití y Honduras son los únicos países con un muy alto riesgo de sufrir desastres o crisis humanitarias, lo hemos visto. Es el 5º país con el mayor riesgo económico, y esto definitivamente va muy orientado a lo que tú decías, es decir, los riesgos están allí de todo tipo, pero parece ser que todavía ni en lo económico, ni en lo preventivo, ni en los sistemas que tenemos de prevención, efectivamente, estamos todavía en el nivel óptimo. Sin embargo, pues hay que seguir avanzando, y por eso el análisis es importante, ¿verdad, Sandy? Y para poder concluir entonces con este tema, te quiero preguntar algo. Hay un punto débil en este caso, las licencias de construcción. Se han otorgado en lugares que son vulnerables, y todo por vender un proyecto, imagínate. Sí, se le ha dado más prioridad al tema económico, y ahí pues bueno, esperamos que de aquí en adelante todas las autoridades municipales de los 340 municipios presten mucha atención a esto para evitar de aquí en más tragedias, Sandy. Por supuesto. Concluimos entonces este tema, familias que han sido marcadas por la tragedia. Esperemos que no se tenga que seguir derramando sangre por estas situaciones. Y bueno, es momento de hablar de otro tipo de noticias que tenemos para ustedes. Hablemos entonces acerca de la situación de visas de los funcionarios internacionales de la CICIG. El vocero dio a conocer la siguiente información. Al día de hoy, 1 de octubre, hemos recibido solamente 16 de 42 solicitudes de visa de cortesía por parte de los funcionarios internacionales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Cabe recordar que se entregaron los 42 pasaportes de los funcionarios del staff internacional de la CICIG a la Cancillería el pasado 28 de agosto. Por ende, hace más de un mes
que los funcionarios que no han recibido sus pasaportes de vuelta al día de hoy no tienen información certera respecto a cuándo es que se van a devolver los pasaportes y cuándo es que se van a entregar las visas de cortesía a los funcionarios internacionales de la CICIG, en función de lo que señala el artículo 10, inciso 2 del acuerdo de la creación de la CICIG y el artículo 5 sobre el convenio de prerrogativas e inmunidades de los expertos en misión de Naciones Unidas. Los funcionarios que no tienen su pasaporte desde hace más de un mes ven coartados en estos momentos su derecho a la libre movilidad, a la libre circulación, y además no cuentan con su identificación personal, que en este caso son los pasaportes. En noticias judiciales, en el Tribunal C de Mayor Riesgo inició el juicio en contra del exintegrante del Ejército de Guatemala, Santos López Alonso. Aquí en A la Medida, la información. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, en la década de los años 80, el procesado Santos López Alonso participó con otros elementos del ejército en la incursión a la comunidad Ocerres en el Petén, cometiendo varios hechos ilegales en contra de hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad. Y algunas mujeres en ese contexto fueron violadas y obligadas a cocinarles a dicha patrulla caibil de los mismos alimentos o animales que tenían los comunitarios de las dos R's. Al privado de libertad López Alonso se le agrega que durante los hechos cometidos durante el conflicto armado interno en el país, en 1982 se llevó a un niño de 5 años, lo registró como hijo legítimo de forma ilegal. Hay relación que el acusado se lo llevó a su casa, lo tomó como hijo y durante todo ese tiempo le ha dado trato cruel, inhumano y degradante, siempre en el contexto del conflicto armado interno. El abogado defensor de Santos López, en su presentación del inicio del debate oral y público, manifestó que durante el desarrollo del juicio demostrará la inocencia de su patrocinado. En esta noticia nos vamos a una pausa. Regresa el reporte internacional. Hay información que surge de último momento, lamentable. Julio. Así es, en Zacapa se registra la muerte del exdiputado al Congreso de la República, Gustavo Adolfo Echeverría. Él, recordemos que estuvo en la legislatura del 2012 en el Congreso de la República, fue su último tuit. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, el último tuit que publicó hoy, que nunca muera el niño que todos llevamos dentro, sin saber que este mismo día iba a morir él, pero por un hecho armado, como bien se dice acá en A la Medida, en el barrio Buenavista del municipio de la cabecera departamental de Zacapa. Así es la información que surge, este ataque armado que se registró donde él pierde la vida. No sabemos entonces mayor información, cuál es la línea de investigación que se sigue, pero es una noticia que ha trascendido hace poco en Zacapa. Es correcto, entonces lamentamos la muerte del exdiputado Gustavo Adolfo Echeverría. Y una vez más, Sandy, me gustaría que pudiéramos recalcar acá el último tuit, ahí está en pantalla. Imagínate cómo la vida se nos puede ir en cuestión de minutos, en cuestiones inesperadas definitivamente. Recordando el Día del Niño, celebrando este día, compartiendo esa fotografía y sin saber que sería la última publicación. Que nunca muera el niño que llevamos dentro. Lamentablemente, las circunstancias de violencia en nuestro país así están. Así que, bueno, usted tuvo aquí esta última hora en A la Medida, precisamente. Así es, continuamos con